Hoy se celebra en Madrid una multitudinaria manifestación a favor de la vida. Una más de las que han visto las calles de la capital de España, pero esta es realmente diferente. Tan diferente que hay que explicar algunas cosas para poder entender el por qué es distinta. En realidad es porque es la primera manifestación que se hace contra el Partido Popular, por este tema. Cuando España entra en la democracia, después de la Constitución de 1978, y sobre todo después del hundimiento de la Unión de Centro Democrático, la UCD, los católicos practicantes españoles, en su mayoría, desde luego nunca todos, pero en su mayoría votaron a Alianza Popular y sobre todo después al Partido Popular. Algunos efectivamente votaron a los partidos nacionalistas catalanes o vascos, también al Partido Socialista, siempre hubo alguno que siguió votando al Partido Comunista y a otros grupos minoritarios. Pero la gran mayoría de los católicos practicantes votaron al Partido Popular porque en el Partido Popular veían algunas de las cualidades que identificaban como propias de un partido político: defensa de los valores tradicionales, de la vida, de la familia, una unión de España, defensa también de una economía libre pero con un rostro compasivo hacia la gente más necesitada y sobre todo honradez, transparencia, ausencia de corrupción que tan fuerte había sido durante los gobiernos de Felipe González. El Partido Popular no ganó sus elecciones con Aznar, que después en la segunda vez consiguió mayoría absoluta, gracias solo al voto de los católicos practicantes. Esto es así, no podemos negarlo. Pero desde luego, sin el voto de los católicos practicantes no hubiera ganado. Necesitaba otros votos y de ahí el caso tan grande que Aznar le hacía a su consejero sociólogo de cabecera, Arriola, que es bastante laicista. Tenía Aznar que mirar hacia la otra pata de su banco, hacia el otro tipo de electorado del cual recibía los votos y les hacía guiños, y por eso el retraso a la hora de aplicar la reforma educativa que había sido tan nefasta con el gobierno de los socialistas de González, o el retraso a la hora de modificar la ley del aborto, cosa que no hizo. Y además no escuchó a San Juan Pablo II cuando decía que era un error entrar en Irak, porque si ciertamente Saddam era malo, la era post-Saddam podía ser peor. El tiempo, ahí está, la realidad ahora mismo le ha dado la razón a San Juan Pablo II. Aznar perdió las terceras elecciones, no se presentaba él, se presentaba Rajoy, pero fue él el que las perdió. Perdió esas elecciones precisamente por no haber hecho caso a la Iglesia. Y el que vino fue todavía peor que Felipe González. Vino Zapatero, que era muchísimo más radical y laicista que González y menos inteligente. Ante las agresiones de Zapatero, bajo el gobierno de Zapatero, los católicos practicantes redoblaron su filiación, su simpatía hacia el Partido Popular, que se veía como, repito, para la mayoría, como el único que podía sacar no solamente a España de la crisis económica terrible en que la sumergió el gobierno de Zapatero, sino también sacar a España de la profundísima crisis moral que se vivía. Gracias en buena medida, repito, nunca solo, pero sí gracias en buena medida al voto de los católicos practicantes, Rajoy ganó las elecciones y está gobernando en estos años. En su programa electoral había claramente una promesa: modificar la ley del aborto, que venía de González, que Aznar no había tocado y que Zapatero había empeorado de una forma ominosa, considerando al aborto como un derecho. Matar a un inocente es hoy en día un derecho en España. Había una promesa electoral que de repente Rajoy decide, siempre aconsejado por Arriola, siempre pensando que el voto católico lo tiene absolutamente seguro y que es un voto cautivo, siempre pensando en esto, hacer guiños a los otros para que le voten y no perder las elecciones. Por eso, cuando se supo que no iba a haber reforma de la ley del aborto,
que llevó consigo, entre otras cosas, la renuncia del entonces ministro de Justicia, que había promovido por encargo del propio Rajoy esa reforma de la ley del aborto, Ruiz Gallardón, el cual no hace mucho decía que le daba asco todo lo que se alegaba para no reformar la ley del aborto. Cuando se supo eso, no solamente los católicos practicantes, una buena parte al menos de ellos, se sintieron estafados, humillados, y ahora ya públicamente ya los había estafado Aznar, al no modificar esa ley del aborto y al no modificar a tiempo, porque lo hizo tarde y no sirvió para nada, la ley educativa. Ya los había estafado, pero es que ahora era público y notorio, había una promesa electoral. Los católicos no solamente que sintieron molestos, sino que se preguntaron, ¿y ahora a quién votamos? ¿A quién votamos? Efectivamente, no vamos a votar a los que están más a la izquierda del Partido Popular, porque no solo no nos ofrecen lo que ellos nos ofrecen, sino que aún va a ser peor. Tampoco a un experimento como es el de Podemos, que tiene toda la pinta de ser una jaula de grillos, que si llega algún día a gobernar, hundirá a España en el desastre más absoluto. Entonces, ¿a quién se vota? Y ahí hay un enorme desconcierto en este momento. Sí, se puede votar a partidos que se identifican efectivamente con la línea moral católica, en la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la unidad de la patria, sí, pero hasta ahora no han tenido nunca una representación parlamentaria, y siempre ha funcionado en España, y ha funcionado a favor del PP hasta ahora, la unión de dos conceptos: el voto útil, es decir, no pierdas el voto, y el mal menor. El PP era el mal menor, y el voto útil hacía que se votara al PP y no a otros, porque perdías el voto. Lo que pasa es que ahora ya, tal y como están las cosas, el PP no es el mal menor, se parece realmente mucho al Partido Socialista. Es decir, la línea laicista preconizada por Arriola, que es la que ha triunfado, no se diferencia mucho de la línea que pueda imponer en el Partido Socialista un Pedro Sánchez, al menos en la defensa de la familia y de la vida. Habrá diferencias, no digo que no, pero no tantas. El mal menor se parece cada vez más al mal mayor. ¿Y entonces qué se hace? Sigue estando presente en los católicos españoles, en muchos, lógicamente, esta duda: ¿qué hago con mi voto? Si me quedo en mi casa, pueden venir aquellos. Si no voto al Partido Popular, pueden venir aquellos. Si voto a un partido que efectivamente me puede representar, puedo estar tirando el voto. A mí me parece que esto es lo que pesa en muchos católicos españoles en este momento. Una sensación de desconcierto, una sensación de indefinición. Por eso la manifestación de hoy es una manifestación no solamente para defender la vida, que es el primer objetivo, el más importante, sino también para pedir al Partido Popular que rectifique. Soy consciente de que esto entra dentro de la categoría del milagro, pero bueno, soy una persona que cree en los milagros. Si no rectifica, yo creo que lo pagaremos todos. Los primeros que lo van a pagar son los niños que no van a poder nacer y las madres que van a abortar, que son también, aunque culpables, víctimas del aborto, no hay que olvidarlo nunca. Pero también lo va a pagar Rajoy, que podía haber terminado como héroe, incluso perdiendo las elecciones, y que posiblemente perderá las elecciones y terminará como villano. Porque aunque hayan sacado de la manga ese invento del Podemos, que muchos dicen que es un invento del propio PP para meter miedo, al final, como los católicos se retiren de votarle, vamos a ver si los amigos de Arriola son suficientes para llenar las urnas con los votos que el PP necesita para ganar las elecciones. Cueza lo que cueza el CIS, cueza lo que cueza. Hay muchos católicos que están realmente enfadados. A lo mejor muchos también van a seguir votándole por miedo, pero a lo mejor muchos van a decir que sea lo que sea, pero no podemos aguantar que abusen de esta manera de nosotros. Todos vamos a salir perdiendo. Y eso de verdad no beneficia absolutamente a nadie. Repito, empezando por los niños que no van a poder nacer. Una conclusión que se puede sacar de este proceso. La política es necesaria y no podemos inhibirnos de ella, pero desde luego tenemos muchos motivos para desconfiar de los políticos. Al final te da la sensación de que los partidos políticos terminan siempre por defraudar a sus votantes, y quizá eso se deba a que sus líderes, es decir, los que ejercen la política, no todos, pero sí muchos, por lo que estamos viendo, entre corrupciones y falta de compromiso y de cumplir lo que han prometido, quizá es que esos políticos
primero, antes que traicionar a sus votantes, se han traicionado a sí mismos y han abandonado aquellos motivos, aquellos objetivos por los cuales supuestamente se enrolaron en la política como una actitud de servicio y se han dedicado a otra cosa. Al final tenemos que decir, por muy dura que sea la realidad, tenemos que decir solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios y solo en Él podemos poner nuestra confianza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.